Hello, welcome to this presentation about Mexican culture. This group is conformed by Brian Perez, Luis Martelo, Karen Navarro, Beryl Ricardo, and my person, Dairis Martinez. First, I am going to talk about location of Mexico. Its official name is United Mexico States because its form of government is also known Mexican Republic, but its most popular name is Mexico. México tiene fronteras con Estados Unidos de América por el norte, con Guatemala y Belice por el sur, así como observamos en la imagen que tenemos en pantalla. México tiene costas con el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe por el lado este, y con el Océano Pacífico por el lado oeste. México se trata del tercer país americano en cantidad de extensión costera. Óiganlo muy bien. Aquí estamos viendo el mapa político de México. México tiene o se compone de 32 entidades federales, 31 estados y la Ciudad de México, que es nuestra capital. México cuenta con una población de más de 115 millones de habitantes, lo que la convierte en el 11º país más poblado del mundo. Mexican History. La historia de México. Vamos a contar un poquitico sobre la historia mexicana. La historia de los primeros pobladores de lo que hoy es el territorio mexicano se remonta a hace 14.000 años, cuando se da una migración proveniente de Siberia. México logra su independencia entre el 17 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes de nuestra independencia. México se compone de diversas culturas. Algunas de ellas que vamos a hablar rápidamente tenemos aquí la cultura olmeca. This culture es precursora de las demás culturas precolombinas. Esta cultura se extendieron entre los años 1200 y 500 a.C. Esta cultura se localizaba en la región costera del Golfo Mexicano. Esta cultura eran famosos por la construcción de grandes obras arquitectónicas, que en la imagen en pantalla son estas cabezas colosales que se suponen representaban a los grandes guerreros de la época. Aquí está. Se cree que esta cultura desapareció por un desastre ecológico. También tenemos la cultura azteca, como la que vemos aquí en pantalla. Esta cultura vivía en el centro del Valle de México. Esta sociedad se dividía en castas. Los sacerdotes y los militares eran las castas más elevadas, las más altas. Su conocimiento astrológico era muy avanzado para su época en la que se encontraba. Conocían las fases de la luna y las diferenciaban de las constelaciones. Se dice que esta cultura se extinguió entre 1521 a causa de enfermedades que los españoles trajeron a nuestra tierra. Otra de estas culturas es la cultura maya. This culture era una sociedad súper avanzada para su tiempo. Esta cultura is wonderful and incredible. Era maravillosa e increíble, puesto que tiene una historia de casi 3000 años. Esta cultura desarrollaron la escritura y el lenguaje.
Además, dejaron importantes legados en el ámbito arquitectónico, astronómico y matemático. Miren, que observamos en las imágenes. Para continuar, hablaremos un poco sobre nuestra bandera mexicana, the flag. Okay. Aquí rápidamente. The Mexican flag is an object of great national pride in Mexico. A huge on-rise mastral in the central plaza del Zócalo in Mexico City, and even have annual celebration dedicated to its Flag Day, which is celebrated every year on February 24, and it's a Mexican national holiday. Que no se nos olvide esta fecha, February 24. Mexican flags is made up of 3 strips, which are red, white, and green color. In the central white strips is the national emblem, an eagle, un cóndor, eagle perched on a cactus. In a cactus with a snake on its claw, con una serpiente en una de sus garras. Como observamos, we can see in the picture. Podemos ver esto en la imagen. Los colores de la bandera, esta bandera, tienen unos significados. Vamos a decirlo. The color green means esperanza del pueblo. The color white color means la pureza de nuestros ideales. And the red color means la sangre derramada por nuestros héroes. Los símbolos significan the eagle, el águila, means la fuerza cósmica del sol. El cactus, el nopal, el paisaje de México. And a snake, una serpiente, means las potencialidades de nuestra tierra. La bandera de México tiene una historia muy bonita y maravillosa. Por ejemplo, comienza en 1810 con el estandarte de Miguel Hidalgo. Esta era una bandera que a su principio llevaba la Virgen de Guadalupe y a un costado llevaba el escudo español. Luego se cambia y sigue en 1812 el estandarte de Morelos. Ya lleva un cóndor, un águila con una coronado posando sobre un nopal, y lleva unas letras en latín a su alrededor que significaban con los ojos y las garras igualmente victoriosas. Seguidamente en 1821 está la bandera del ejército trigarante, que ya lleva 3 colores de forma diagonal, 3 colors, el white, green and red, y estos llevan a su vez unas estrellas del mismo color, cada una en el centro. Seguidamente vemos cómo va avanzando nuestra bandera, y desde 1822 ya la bandera lleva el cóndor y los colores de forma vertical, de 3 colors en forma vertical. Solo va llevando unos ligeros cambios muy pequeñitos, muy notorios, pero al final obtenemos la bandera. Tenemos la bandera que queda fija en 1988, que es nuestra bandera actual, la que expliqué hace un momentico. Esta es la primera parte sobre About la historia de México. Quédate aquí atento para seguir nuestra presentación. No te vayas. Buenas, mi nombre es Brian Pérez. Les voy a hablar sobre la economía mexicana. México es la 11ª economía más grande del mundo. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio exterior y a la inversión privada.
Actualmente es el 15º exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores más complejos, alejándose de la materia prima como el petróleo y concentrándose en productos manufacturados que se integran a las cadenas de valor regional y global. Nuestra economía tiene una especial fortaleza en el sector de servicios. En 2019, este sector representó el 63.8% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28% del PIB y el 24% de la fuerza laboral. Asimismo, el sector primario con el 3% del PIB y el 12% de la fuerza laboral. Nuestra economía mexicana ha venido creciendo a un ritmo promediado del 2.1% durante los últimos 10 años, a pesar del complejo entorno global reciente. Se prevé que la economía mexicana continúe creciendo para 2020 y 2021. Su fortaleza macroeconómica se fundamenta en políticas económicas hacendarias, financieras y comerciales responsables que han fortalecido el mercado interno mexicano. Algunos analistas ubican a México como una de las 8 economías más grandes del mundo para 2050, desplazando a países como Reino Unido, Francia, Italia y Rusia. Asimismo, a finales del mes de diciembre de 2019, nuestra economía registró en su comparación anual año 2018 un crecimiento del 0.2% a diferencia del año anterior. Con el objeto de proporcionar una mayor tasa de crecimiento, el gobierno buscará incrementar el gasto en inversiones en infraestructura, incrementar políticas destinadas a aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de los recursos de la economía, llevar a cabo una asignación más eficiente de recursos, un mayor retorno a la inversión y una mayor eficiencia a la combinación de los factores de producción, fomentados a través de la estrategia de pacificación, reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción y en general el fortalecimiento del Estado de Derecho, impulsar el desarrollo del capital humano en los jóvenes. México inició un importante proceso de apertura económica y comercial enfocado a la exportación, que hoy lo posiciona a nivel mundial. Según los datos del Banco de México, en 2019 las exportaciones no petroleras desde México sumaron 435,000 millones de dólares, equivalentes al 38% del PIB nacional, encontrándose la producción mexicana totalmente integrada a las cadenas globales de valor. Se espera que las exportaciones mexicanas de bienes y servicios mantengan un crecimiento sostenible en los próximos años. Las exportaciones de México representan el 39.3% del total de la región en 2019, consolidándose como la principal potencia exportadora. En particular, destacan las exportaciones mexicanas en manufacturas de media y alta tecnología, que representan más de la mitad de la región. Nuestro país es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional, destacándose los siguientes factores: posición geográfica, costos competitivos del capital humano joven y altamente calificado, tamaño y fortaleza del mercado interno, estabilidad macroeconómica y política, crecimiento económico, capacidad para generar manufacturas avanzadas, productos de alta tecnología, economía abierta que a través de su red de acuerdos de libre comercio garantiza acceso al mercado internacional. Hablando un poco de las ciudades que mueven la economía mexicana, encontramos Saltillo, Monterrey, Tijuana, Durango y el puerto de Tampico. Las 3 primeras son ciudades con alta actividad industrial, mientras Tampico concentra la actividad comercial derivada de su industria portuaria y la capital de Durango absorbe la mayor parte de la actividad fabril del estado. Aguascalientes, con una importante industria automotriz, al igual que la zona de Puebla y Tlaxcala, donde recientemente han abierto armadoras de vehículos. Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México son algunas de las ciudades más importantes para la industria turística de nuestro país, ya que han tenido un gran incremento en la economía en los últimos años. A continuación hablaremos de algunos datos relevantes de la economía mexicana. México es un país con importantes oportunidades y potencial. Su estabilidad macroeconómica es la piedra angular para fomentar las inversiones y el crecimiento del sector privado. Sus acuerdos comerciales, su posición geográfica envidiable y el creciente mercado interno hacen de México un destino principal para la inversión. Las exportaciones mexicanas han ido creciendo gracias principalmente al trabajo de los mexicanos, favorecidos por la situación geográfica del país, mano de obra y calidad. México mantiene una fuerte ventaja en la exportación de productos de la industria automotriz.
maquinaria general y equipo industrial e instrumentos profesionales científicos y de control. Esta ventaja está relacionada con los bajos costos de transporte hacia el mercado de Estados Unidos. Dentro de estas industrias que son potencia en México podemos encontrar la industria automotriz, que podemos ver que durante los últimos años esta industria experimentó un crecimiento vertiginoso, posicionando a México como el séptimo productor mundial de vehículos, el quinto de autopartes y el cuarto exportador mundial de vehículos, solo por detrás de Alemania. La industria automotriz en México genera 824,000 empleos directos y representa el 20% de la actividad manufacturera, generando una balanza comercial superavitaria de 71,000 millones de dólares. Otra de las industrias es la de bienes y raíces, pues este es uno de los sectores más productivos de México. Lo encontramos en el ramo de los bienes y raíces y las constructoras. Invertir en la compra de departamentos, oficinas e inmuebles para su renta o posterior venta apunta a ser uno de los negocios más rentables a mediano y largo plazo, pues la industria constructora también puede presentar un crecimiento importante. Otra industria importante es la industria turística. Vemos que México es uno de los destinos turísticos más visitados del continente, con un promedio de 25 millones de visitantes al año. La industria turística es uno de los más fuertes en nuestro país por su constante crecimiento y derrame económico. Industria turística mexicana en boga es un sector económicamente rentable y una actividad que puede ser 100% sustentable, pues el turismo en México crece a pasos firmes tanto en el ámbito internacional como en el local y en todas las especialidades. Actualmente los gobiernos, tanto locales y estatales, como el federal, instrumentan diversas estrategias de las cuales la mayoría siguen en esta dinámica de este éxito empírico del turismo y solo algunas brillan por la profesionalidad, multidisciplinariedad, transversalidad y sentido de sustentabilidad. México también cuenta con algunos tratados de libre comercio principales. México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones APRI con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Estos acuerdos son de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Estos son en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y ALADI. México, es así que podemos decir que México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado. Dentro de estos tratados tenemos que algunos son el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México también ha firmado acuerdos con el Triángulo del Norte en los que participan los países como El Salvador, Guatemala y Honduras. También con Alianza del Pacífico. Otro de esos acuerdos firmados son con Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Uruguay, Chile. Tiene un acuerdo de complementación económica que se llama Mercosur y también con la Comunidad Andina. México es un miembro observador de la Comunidad Andina. También tenemos las principales exportaciones que realiza este país, dentro de los que se encuentran las principales exportaciones son los vehículos, los aceites crudos de petróleo, televisores con pantalla plana, máquinas automáticas para el tratamiento y procesamiento de datos, unidades de proceso, unidades de memoria de entrada y de salida, tractores, autopartes, teléfonos y equipos de comunicación, instrumentos médicos, mercancía para el ensamble o fabricación de aeronaves, refrigeradores y equipo para frío, entre otros. También tenemos los productos alimenticios que más exporta México, dentro de los que tenemos cerveza de malta, tomate, aguacate, tequila, azúcar de caña y frutos rojos. Tenemos también las empresas más importantes de México. Dentro de estas tenemos la empresa Petróleos Mexicanos, que esta empresa es del sector de minería, petróleos y gas. La empresa América Móvil, que es del sector medios y telecomunicaciones. La empresa Walmart de México, que está dentro del sector comercio minorista.
está la Comisión Federal de Electricidad, que hace parte del sector de electricidad, agua y gas. Se encuentra FEMSA, que es del sector de bienes y consumo. General Motors de México, que es de la parte automotriz del sector automotriz y autopartes. FCA de México, que es automotriz y autopartes. Alfa Holding, el grupo Bimbo, que también es del sector bienes y consumo, y Cemex, que es del sector cemento, cerámica y vidrio. Mi nombre es Luis Miguel Martelo y te vengo a dar un recorrido por las culturas y tradiciones que se practican acá en México. Demos un vistazo por este agradable país que yo sé que te va a agradar y querrás venir a visitarlo. Hola chavos, en estos momentos le vamos a hablar de la cultura que se practica acá en México. Principalmente la cultura de acá de México es un territorio muy vasto, pues hay muchas diferencias de identidad. La variedad que ha tenido la influencia a lo largo de la historia de México, desde su civilización maya hasta la dominante presencia de Europa. Esto ha dado mucha forma y ha definido el cautivador lo que es México hoy. La cultura acá de México es un producto de un proceso de mezclas de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española. Esto acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. Ha existido desde siempre una lucha de nosotros los mexicanos para lograr de su historia por definir y promover la identidad de mi nación. Sin embargo, y debido a la inestabilidad política, la guerra con Estados Unidos y Francia y la presencia colonial, nuestra sociedad ha tenido que esforzarse para crear una identidad cohesionada. México se caracteriza porque su gastronomía, sus paisajes, sus costumbres y tradiciones coloridas, mismas que nos hacen recordar su historia. En el ambiente cálido y amable de los bailes tradicionales es posible ver y descubrir la esencia de este país hermoso, así como el rico pasado que no deja morir. En esto vamos a hablar de los trajes típicos que se utilizan acá en México. En el caso de los hombres se utilizan los charros mexicanos. Este traje de charros era usado por los terratenientes y sus empleados de confianza. Esta confección consiste en materiales como la gamuza, la lana o la combinación de ambos. Son elaborados para la vida diaria o para ocasiones especiales. Los colores que más utilizamos son el café, el azul oscuro, el marrón, el gris y el verde seco, el cual contrasta con las grecas y la botonadura. En el caso de las mujeres es la china poblana. Este consiste en una camisa blanca con labores de deshilados y bordados en seda y chaquiras. Esta tenía motivos geométricos y florales con colores vivos. Una falda llamada castor, la cual se trabajaba con lentejuelas y camarones que formaban dibujos geométricos y florales. Ahora nos vamos a entrar a los bailes tradicionales que se practican acá. Dentro de estos bailes tenemos el guapago, que es de Veracruz y surge de la influencia española, pero con la expresión propia de los mestizos e indígenas.
y se identifica como una sola cultura. Su significado es sobre el tablado y hace referencia al baile que se ejecuta sobre una tarima de madera, el cual se caracteriza el baile de su zapateado, que conjuga con la percusión. Otro es el rascapatate, que es de Chiapas. Es conocido como cachito y consiste en un alegre zapateo en el que los participantes tratan de imitar el brinco de los conejos. Su nombre significa paso del río y refleja la cultura española y el carácter fuerte del pueblo indígena. Otro es el jarabe tapatío, que es de Jalisco. Este baile nace en la Revolución de México como patrimonio de la unidad nacional. Es un baile de cortejo, se popularizó tanto que fue declarado el baile nacional. La danza representa el rechazo de la mujer hacia los esfuerzos del hombre por conquistarla, pero a lo largo de la coreografía se logra una relación amorosa. Otro tenemos la danza de quetzales, que es de Puebla. Esta danza está compuesta por varios actos. El más llamativo consiste en bailar en una serie de movimientos de ritmos de soneos, tocados con flautas de carrizo y tambor de cuero, bajo el mando de un músico. Tenemos también el sandunga, que es de Oaxaca. Es un baile típico del pueblo Santo Domingo, que nació como una semilla de composición de son y zapateo, y es un baile de movimiento suave y de caderas. Ahora, la gastronomía de acá de México es muy diversa, pues hay platos típicos y también que fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Acá en México los ingredientes más básicos y representativos en los platillos son el maíz, el cilantro, el chile, el frijol, el nopal, el jitomate, entre otros. Esta comida mexicana también se caracteriza por sus salsas, que sirven de acompañamiento para los platos tradicionales preparados a base de especies. Dentro de estos platos típicos tenemos el taco, que es un plato representativo muchísimo de México, que toma como base la tortilla, generalmente es de maíz. Dentro de ella puedes verter diversos alimentos como carnes, puede ser carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, salsas, verduras, vegetales. La preparación dependerá mucho de la región en la que se encuentra. Otro es los chilaquiles. Es un plato muy picante hecho a base de totopos, trozos de tortilla tostados en forma de triángulos, cubiertos con salsa de chile. Se puede mezclar con diversos ingredientes como pollo, chorizo, queso, cebolla. Por lo general se come a la hora del desayuno. La torta ahogada es un plato muy representativo de Jalisco, que considera eficaz para contrarrestar la resaca. En esta comida se toma como cimiento al virote, pan horneado crujiente y dorado, para rellenarlo con carne, puede ser de cerdo o fritadas en manteca, y untarlo en una salsa picante de chile. En México utilizamos mucho lo que es el chile. En México es muy representativo porque su comida es muy picante. En otro tenemos el pozole, que es una especie de sopa hecha a base de granos. En estos casos son unos granos de maíz grandes, al que se le agrega pollo o cerdo.
Se le puede añadir también lechuga, cebolla, col, crema, orégano, queso, aguacate, chile. Y finalmente se sirve en un tazón. El chile en nogada es un platillo representativo de la ciudad de Puebla. Su preparación se realiza con el chile poblano relleno de un guiso de picadillo, de carne de res o de cerdo, frutas bañadas con crema de nuez de Castilla, perejil y granada. Los ingredientes forman los colores de la bandera de México. Por ello, en México es conocida como el platillo poblano por excelencia. Se sirve durante los meses de verano, que son julio, agosto y septiembre. También acá en México tenemos unas bebidas típicas. Uno de estos sería el tequila, que es el trago de la bandera de México. Está hecho a base de agave, se elabora a partir de la fermentación y el destilado. Si este tequila señala en su etiqueta que está hecho 100% agave, es completamente un tequila. Si en el caso que tuviera un menor porcentaje de este agave, sería un tequila mixto, el cual generalmente viene mezclado con jarabe de maíz o caña de azúcar. La charanda o aguardiente es una bebida alcohólica preparada a partir de la caña de azúcar, el policillo o la mezclada. Es un trago típico del estado de Michoacán. El agua fresca es una bebida simple hecha a base de agua, frutas o granos y azúcar. Por lo general se utiliza para acompañar el almuerzo. Entre esos tenemos el agua de Jamaica, el agua de tamarindo, la naranja, la limonada, horchata de arroz. Y por último tenemos el champurrado, que es una bebida dulce que se utiliza para algunos rituales y ceremonias de acá de México. Está elaborada a base de masa de maíz, machacado con chocolate oscuro, agua con vainilla, y se sirve para acompañar los tamales. Acá en México tenemos una serie de fechas muy importantes, el cual el 5 de febrero, que se celebra el Día de la Constitución de México, el 24 de febrero, que celebramos el Día de la Bandera, el 21 de marzo celebramos el natalicio de Benito Juárez y la celebración de la Semana Santa en Taxco. El 16 de septiembre, en la Plaza de la Constitución, o también llamado Zócalo, se lleva a cabo la celebración del Día de la Independencia. Entre el 1 y el 2 de noviembre celebramos el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. El 20 de noviembre, el Día de la Revolución de México, y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. La religión mayoritaria y oficial que se presenta acá en México es la católica, con absoluta libertad de culto y con la separación de la Iglesia y el Estado. Cabe aclarar que la religión católica acá en México es la que más abunda, con decirte que hay un 86.5% que son católicos, el 6.3% son protestantes, el 3.1% son ateos, el 3.8% son agnosticismo, el 0.3% practican otras religiones. En esos casos está la mitología maya, la azteca, el budismo, el judaísmo y el islamismo. En México está llena de espléndidos rituales que se practican desde los tiempos milenarios
y esto se ha transmitido de generación en generación con la finalidad que sigan vigentes y no se pierda esta costumbre de nuestra cultura. Por tanto, te mencionaré algunos rituales prehispánicos que continúan aún hoy en práctica en nuestro país. En estos tenemos el volador de Papantla. Es un ritual de voladores de Papantla. Se originó desde tiempos prehispánicos. Su práctica se daba mayormente en la región central de México. El propósito de esta danza mística se apegaba a pedir a la divinidad que lloviera sobre los cultivos. Los danzantes movilizaban los puntos cardinales. El sonido del tambor y la flauta se alude al ser una forma de llegar al centro de la tierra, con el fin que los danzantes representan al momento de descender, que son las lluvias. La curación y limpieza con plantas medicinales. Nuestros antepasados prehispánicos tenían un extenso conocimiento sobre plantas que podían curar o realizar cualquier tipo de limpieza de malas energías. La práctica de estos rituales muchas veces conllevan a remover los males para poder así llevar a cabo la iniciación de una creación o comenzar purificando, que no interrumpiera con el acto sagrado. Las plantas eran y son aún utilizadas para hacer esa práctica, y también se continúa creyendo en el poder curativo que tiene. La celebración de los muertos. Este ritual es muy característico en nuestro país, en el que se llena de recuerdos y se rinde homenaje a las almas difuntas. Data de la época prehispánica, donde se realizaban grandes ceremonias. Las prácticas y creencias no han cambiado en mucho. El no temer a la muerte es una herencia, y el conocer que la vida tiene un fin, pero existe un ciclo espiritual al que todos llegaremos. La población acá en México es de 126 millones de habitantes. La mayoría entre los del país hablan hispana. La segunda de América Latina tras Brasil y la 11ª en el mundo. A lo largo del siglo XX la población mexicana pasó de 13,6 a 97,5 millones de habitantes. Ahora hablemos un poco de la cultura empresarial que se maneja acá en México. La cultura empresarial mexicana, las habilidades interpersonales tales como encajar, cultivar relación y sobre todo ganar el favor de los demás a veces se considera más importante que la competencia profesional o la experiencia. Debido a que se establece una relación muy estrecha en base a las habilidades. Uno puede regresar muchas veces a México para fortalecer aún más esos lazos. Nuestra cultura ofrece un ambiente muy cálido, cordial. Los mexicanos preferimos hacer negocios con personas con quienes conocemos. También demostramos honradez, sinceridad e integridad. Es crucial para la construcción de las relaciones. La sociedad mexicana y las empresas están altamente estratificadas y poseen una estructura vertical. Suele enfatizar las relaciones jerárquicas. Los empleados están fuertemente caracterizados por respetar a las autoridades a quienes solicitan orientación para la toma de decisiones. Ahora, a la hora de las citas de negociación debe acordarse con al menos 2 semanas de antelación. Siempre es conveniente reconfirmar un encuentro una semana antes de la reunión prevista. Es más, es bien visto volver a confirmar de nuevo ese encuentro
una vez que el contraparte arribe a México, y asegurarse que el secretario de esa persona con quien se reunirá sepa cómo contactar con usted. Es importante que usted llegue a tiempo a reuniones. Pese a sus socios comerciales, México puede ser hasta de 30 minutos de retraso. No se muestre irritado si esto ocurre, ya que las reuniones suelen aplazarse unos minutos sin previo aviso. En contra de lo que puede pensar, los mexicanos, conocidos como chingalos, suelen ser muy puntuales e incluso llegan antes de la hora, ya que toman precauciones por los atrasos del tráfico. Lo que es la presentación de cartas, memorando, informes, publicaciones de promoción o cualquier otro tipo de documento que se presente en la negociación se considera muy importante y objeto de control. Si usted recibe una invitación a almorzar o cenar en una casa de México, es recomendable llevar un presente como flores o dulces. El envoltorio no es tan protocolo, aunque bueno sería que contengan colores con tonalidades claras. No regale cosas costosas porque simboliza la muerte. Tampoco regale flores rojas porque tiene una connotación sumamente negativa. Puedes regalar flores blancas, que son muy apreciadas por nosotros los mexicanos. Ahora, los mexicanos acostumbramos también a invitar a las personas con quienes negociamos a desayunar o a almorzar o a cenar también. Es la clave para poder comenzar una conversación sobre temas que ambas compañías les interesan. En la Ciudad de México una comida puede empezar a las 3 de la tarde y terminar a las 9. En Monterrey no son tan largas, solo 1 a 2 horas y media. Muchas gracias por su atención. Protocolos de negociación. Los mexicanos acostumbran a invitar a las personas a negociar en un desayuno, a almorzar, a cenar. Esta es la clave para conservar y hacer temas de negociación, siempre y cuando a las dos compañías o empresas les interesen. Una comida de negocios puede durar entre 3 de la tarde y terminar a las 9 de la noche. No existe una hora específica en el cual vaya a terminar. Para los mexicanos es necesario ser cortés, acercarse a ellos y luego ganarse su confianza. Eso es uno de los tips más importantes para cerrar o hacer negocios con los mexicanos. Mostrarles respeto. Si tú estás realizando una primera reunión para lograr hacer un negocio con algún mexicano, es importante fomentar un clima de confianza. No solo presentar una sola propuesta, sino darles a conocer varias cosas. Darles a conocerte a ti como persona. Es muy importante para ellos hablar de temas personales, que hablen de su propio país de origen, de dónde viene tu familia, tus gustos, entre otras. Cuando se va a una comida de negocios, lo más común es hablar mucho tiempo de estos temas. Tenemos una cultura policrónica, que quiere decir muy amable, muy llamativa. Es necesario que se converse sobre qué pasa en México, qué pasa en tu país, cómo podemos acercar las relaciones internacionales y encontrar ciertas coincidencias, como hablar de tu familia y de deportes. Sin embargo, toda confianza tiene un límite. Cuando tú te excedes a hablar de la vida privada, ya sería muy contraproducente. Al comenzar a hablar de negocios, se debe respetar los tiempos, analizar el beneficio mutuo que producirá la conversación y demostrar qué beneficios tendrá la empresa mexicana al involucrarse con el país o la empresa con que negocia.
y hacer una buena propuesta fundamental. En las comidas de negocios típicamente no se habla de negocios, sino que eso ya se hace en la oficina. Es decir, si un mexicano te invita a un almuerzo, a una comida, es para generar confianza, más no para hablar del negocio como tal en sí, porque ya previamente lo habrán hablado en una oficina. Las mujeres, el tema de las mujeres se ha abierto camino. Su acceso a la educación y negocios cada vez es mayor y ahora es mucho más común verlas enfrente de una empresa. Sin embargo, los estereotipos mexicanos apuntan a que son un poco machistas y ellos aseguran que sí tienen confianza en las mujeres a la hora de negociar. Pero lo más recomendable es que estas mujeres se encuentren con un hombre al lado para que facilite las cosas. Sin embargo, si usted no logró firmar un contrato en 4 horas de conversación con un mexicano, ya la negociación está por perdida. Obviamente debes haber interés por los dos lados. Cuando no lo hay, un mexicano jamás te va a decir un no rotundo. Te dice lo vamos a estudiar, lo vamos a pensar, y cuando logres que te vuelva a contestar, te volverá a decir que lo está pensando. Es muy importante tener claro la etiqueta o la forma de vestir a la hora de hacer un negocio con un mexicano. Por lo general, el más utilizado es un traje oscuro de corte clásico, pero sobre todo también hay que tener en cuenta la higiene personal. Los ejecutivos mexicanos suelen ser muy elegantes y vestir con ropa de marca. Para ellos es muy importante los buenos modales. Nos invitan por lo general a una casa y debemos informarnos sobre el tipo de vivienda al que vamos a ir para poder ir vestidos acorde a la ocasión. El hombre mexicano por lo general debe tener un peinado corto, una barba de bigotes bien corta o bien cuidadas, una camiseta clara de manga larga, una corbata coordinada con la ropa que lleva puesta, sin joyería, unas uñas cortas y limpias y unos zapatos de vestir limpios. En el caso de las mujeres, deben utilizar poco maquillaje, un perfume limitado y de aroma discreto, una blusa coordinada en el diseño y el color, una joyería limitada, porque en algunas ocasiones esto les molesta a los mexicanos, una falda a un largo adecuado o en caso tal un pantalón, unas medias claras o oscuras y unos zapatos cerrados de tacón o medio. Los mexicanos transcurren a la hora de llevar a cabo una negociación comercial. Los mexicanos son muy formales a la hora de negociar, se sienten Para los mexicanos, el trato y la cortesía es algo muy importante. Si tú estás interesado en negociar con un mexicano, debes tener en cuenta estos tips. En el trato prima la educación y la cordialidad. Para ellos se evita decir directamente no. El regateo ya es una costumbre a la hora de realizar negocios con los mexicanos. Los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su poder. Otro de los temas muy importantes para los mexicanos es el de tratarse según los títulos o estudios en los cuales ustedes tengan. Para ellos no es lo mismo decir señor que decir licenciado o doctor. A todos los visitantes se les trata según su titulación académica. Como los más detenidos, una de las excepciones es que en México los abogados, a pesar de ser licenciados, tienen el privilegio de ser llamados doctores. La palabra licenciado, ingeniero, doctor son tan importantes para los mexicanos como para algunos países de Centroamérica. A ellos les gusta ser tratados por su título.
Es algo cultural, no les gusta que si ya tenemos una carrera profesional se nos reconozca así, especialmente en las comunicaciones por escritos cuando nos dirijamos a ellos por cartas o correos electrónicos. Los mexicanos son muy indecisos a la hora de escoger un medio por el cual se les realiza un pago. Suele ocurrir que llamen una o dos veces a los bancos para cambiar la forma de pago. Por lo general, ellos prefieren que se les pague en dólar americano por la influencia que tiene el gran vecino norteño. Ahora bien, hablando de las exportaciones e importaciones, el cliente extranjero que quiera realizar una negociación con un cliente mexicano debe estar abierto a cualquier eventualidad. Es normal y habitual que los plazos no se cumplan. La mayoría de veces se debe a que un proveedor le ha dado a nuestra contraparte mexicana otro ahorita, o con lo cual se le ha colocado una situación compleja ante un cliente extranjero. No te preocupes si tú estás haciendo una negociación con un mexicano, siempre debes tener en cuenta todos estos protocolos de negociación para poder llevar a cabo una negociación exitosa. Para los mexicanos, el trato y la cortesía es algo muy importante. Si tú estás interesado en negociar con un mexicano, debes tener en cuenta estos tipos. En el trato prima la educación y la cordialidad. Para ellos se evita decir directamente no. El regateo ya es una costumbre a la hora de realizar negocios con los mexicanos. Los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su poder.